Llega y se les queda viendo y les dice: niñas, me encantaron. ¿Me ayudan por favor con una oración? Pero prácticamente lo que ellas dijeron en ese momento es: me ofrezco en sacrificio por la persona que está frente a mí. La magia roja habla de la sangre. Es magia que habla de un tributo sanguíneo hacia una entidad. Y esta entidad te cumple lo que tú le pidas, ¿no? La entidad le había pedido su sangre en sacrificio para que ella pudiera tener al chico. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio muy especial para la familia nocturna, porque son ustedes los que de un día para otro piden que Mina Martins esté de vuelta aquí en la casa y para hablar de magia oscura, de magia retorcida. Así es que el día de hoy le doy la bienvenida a Mina Martins para que hablemos acerca de amarres, magia negra y hechizos retorcidos. Mina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a la gente que les ha gustado esta saga que ha iniciado de amarres y ahora también ya la cuestión de brujerías oscuras. No sé por qué me dieron este tema, pero me gusta, me encanta esa temática. Encantada de poder compartir con ustedes más historias, más relatos y sobre todo pues analizar realmente pues este tipo de naturalezas de historias de la naturaleza maligna humana, que es lo que da más miedo, ¿no? De cómo la gente pues puede llegar a por egoísmo a ser muy cruel, ¿no? Y hacer cosas que están muy, muy, muy mal. Con ese intro que acabas de dar, Mina, permíteme darte la bienvenida contándote una historia que me mandaron que me voló la cabeza. Adelante. Esta historia tiene que ver con una familia cuyos papás no la supieron hacer bien. Y quiero dejar esto claro, yo no soy el tipo de personas que juzgue a nadie. Entiendo que hay muchas realidades y realidades muy complejas. Entonces, independientemente de cómo vemos una situación, las cosas se han ocurrido a veces porque son mecanismos que han ido mal desde generaciones anteriores. Los papás de esta familia no la supieron hacer, pero para nada, se llevaban espantoso. La familia estaba conformada por papá, mamá, niño y niña. El niño tenía alrededor de 8 años y la niña tenía alrededor de 6. El niño era del primer matrimonio de la señora. Este era su segundo matrimonio. Y ocurre que en este segundo matrimonio es una pesadilla todos los años que llevan juntos. Este tipo de ser una persona agresiva y violenta le agregó después ciertas adicciones, se empezó a volver muy irresponsable y para evadir su responsabilidad de muchas situaciones se transformó en alguien exageradamente violento, agresivo, demandante y posesivo. ¿Qué es lo que ocurría? En esa casa era una casa de gritos, de dolor, de llanto, todo el tiempo. Los vecinos, o sea, llegaba a tal grado esto, que los vecinos mínimo 2 veces por semana tenían que intervenir, a veces llamando a la policía o a veces en torba, juntándose 3, 4, 5, tocando la puerta por los gritos que sonaban adentro de la casa. Varios de los vecinos tenían miedo que ahí adentro fuera a ocurrir un crimen, porque parecía a todas luces que de un momento a otro iba a pasar. Pero cierto día algo ocurrió. ¿Qué exactamente? No se sabe. Lo que sucede es que la mujer y los niños se fueron y el tipo se quedó solo. Y las personas del barrio empezaron a ver cómo esta persona se empezó a hundir y empezó a volverse un tipo, si ya andaba mal, pero ahora sí, pésimo. Se lo topaban a veces afuera de la casa, se lo topaban sin bañarse adentro, se veía que ya había dejado el trabajo. Y así estuvo por una temporada hasta que después empezó, digamos, a cambiar. Empezó a bajar de peso, se veía mejor, pero había algo en su mirada extraño. Era un tipo medio malévolo. Si tú te lo llegabas a cruzar en la calle, preferías mejor brincarte de acera. Y no era el aspecto físico que te diera la impresión de un maleante, era la energía, la forma, lo que él despedía, algo tenía malo. ¿Qué ocurre? Que pasando los meses, la señora que vivía ahí viene a buscarlo, pero nunca lo encuentra.
Y una de las vecinas que ya se la ha topado en 2, 3 ocasiones, de estas vecinas ya un poquito mayores que digamos que observan el barrio, que terminan siendo de cierta manera vigías, no quiero decir la palabra del chisme, pero esta señora digamos que sí tenía buenas intenciones. Entonces ella la recibe en su casa, viendo que la señora está desesperada tocando la puerta de este señor, y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué vienes aquí? ¿Ya te habías escapado? O sea, todos sabíamos que ahí te estabas viviendo un infierno. ¿Por qué estás de vuelta? Y le narra lo que estoy a punto de decirte. Dice la señora que se fue y que su vida empezó a ir maravillosamente. Estaba soltera, se estaba dedicando al trabajo. Ahí con su mamá sacaban adelante un poco los niños. Los niños poco a poco iban como que mejorando en todo, en su trato. Ya no se la pasaban llorando en la noche. La niña tenía problemas antes de dormir y se hacía y ya todo eso estaba pasando. Entonces las cosas iban mejorando. Y de repente un día se enfermó el niño, que era el mayorcito, y no le detectan que tiene, está teniendo temperatura, está teniendo de repente achaques y empieza a decir que en sus sueños lo están atacando, que en sus sueños está su papá y que le está haciendo daño. Como ya tienen tiempo juntos, este niño sí sabe, pero al mismo tiempo no diferencia que no es su papá biológico. Él le decía a papá aunque lo trataba horrible y cuenta eso, que en el sueño le está haciendo daño. Empieza a amanecer el niño con marcas de mano, marcas de cortes, marcas de rasguños. Cuando está en esta situación, la señora está desesperada, está buscando ayuda. La niña cae enferma, empieza a soñar lo mismo. Cuando fue a hablar con la señora, el niño estaba a punto de morirse porque no le encontraban qué tenía, ya no comía, no dormía bien y se veía que el cuerpo estaba colapsando. Y los doctores, por más que le daban medicinas, no respondía a nada. La niña estaba muy mal y ella estaba buscando a este tipo para decirle que parara, que ella creía que estaba firmemente segura que allá adentro había una brujería. Bueno, este tipo, como te digo, no andaba en buenos pasos. Durante una temporada estuvo muy mal, así es que un día llegaron, nadie sabe exactamente por qué ni cuál fue el motivo, pero digamos que lo desuscribieron de esta vida un grupito de personas. La señora, la exesposa, llega a las semanas a este lugar, no conoce la noticia, y la vecina donde ve que está llegando a la casa, se la topa y le dice, ven para acá, ¿para qué vienes? Y ella dice, no, pues venía a hablar con él nada más para decirle que gracias porque nos dejó de atacar. Gracias a Dios, ya mi niño está bien, ya mi niña está bien, ya yo estoy bien, y para decirle que si hay alguna forma en la que no nos vuelva a atacar, yo estoy dispuesta a todo, pero que no ponga en riesgo a mis nenes. Y dice, ¿hace cuánto que mejoraron tú y tu familia? Y fue exactamente el día en el que esta persona la desvivieron. Entonces, se cree o llegaron a la conclusión que este señor, por pura venganza, estaba dispuesto a eliminar a toda esa familia con tal de que no estuvieran solos sin él. Qué impresión. Horrible. Una vez dicho eso, Mina, cuéntame tu historia. Bueno, mira, la historia la primera historia que voy a compartir habla precisamente de la obsesión. Y en este caso fue un amigo mío que estudió psicología. Él tenía una novia en su carrera cuando estaban estudiando psicología, ¿no? Los dos eran muy fanáticos del terror, de las ciencias ocultas, de todo este mundo paranormal. Y pues estudiaban, ¿no? Como libros que no eran necesariamente de la carrera, sino eran también, pues, de temas ocultistas, filosóficos, etcétera, ¿no? Empezaron a meterse mucho como en, pues, todo lo que tenía que ver con asuntos de magia, etcétera. Era una diversión para los dos. Pero llegó un punto donde, bueno, esta chica, digamos que tenía comportamientos muy obsesivos hacia mi amigo, ¿no? Hacia la persona que me contó la historia. Tanto, pues que ya la relación llegaba a una violencia verbal, física. Ella era una persona muy agresiva, muy obsesiva con él. Todo el tiempo era de dónde estás, mándame tu ubicación, mándame fotos, ¿no? Por lo tanto, mi amigo, pues, decide terminar la relación, ¿no? Después de ahí, pues aparentemente está todo normal, ¿verdad? Sin embargo, como es psicólogo, mi amigo, vamos a decirlo, él pues
digamos que tienen una noción para poder detectar. Para poder detectar emociones que dicen, es que esta emoción no es mía, ¿no? Él, por ejemplo, decía que empezaba a sentir como mucho anhelo de estar con la persona, con esa chica. O sea, dice, era un anhelo y una necesidad como de querer hablarle, verla. Dice, pero lo raro que se me hizo es que yo en la relación nunca sentí esa misma necesidad que sentí hasta que me separé de ella, ¿no? Dice, y para mí se me hizo extraño eso. Entonces yo, como estaba estudiando psicología, pues supuse que era algo como alguna especie de duelo emocional, ¿no? Pero después él empezaba a notar como más comportamientos, como que tenía una especie de compulsión de querer estar con ella y hablarle, y incluso también, por ejemplo, en las noches decía como que le despertaba mucho el líbido, toda esta cuestión como de actividad sexual pensando en la persona. Pero dice, es que yo conscientemente, yo no quiero estar con ella. O sea, es una persona que pues me ha lastimado, que no está bien psicológicamente, pero porque yo siento esta como necesidad y compulsión, ¿no? De esto, ¿no? Hablaba con sus terapeutas, con sus maestros, porque llevan terapeutas, y pues ellos lo trataban como que era una especie de duelo, ¿no? Que él estaba pasando. Como ellos, digamos que ya tenían él ya tenía conocimientos de todas estas actividades de, pues, espirituales, ¿no? La gente, todos usamos amuletos, ¿no? De repente usamos piedras o usamos cuarzos, usamos vegetales incluso, ¿no? En este caso. Y él siempre tenía la precaución, que igual lo pueden hacer ustedes, gente, de traer una cabeza de ajo macho en su mochila. Pero dice que se le ocurrió un día revisar esa cabeza de ajo macho porque él siempre la cargaba. Dice, la saqué de la mochila y estaba seco. Se hacía como polvo, dice, así lo agarraba y se hizo polvo completamente. Algo que le sorprendió porque tenía como 2, 3 meses de haber comprado ese objeto, ¿verdad? Y por lo regular esas vegetales o estos cabezas de ajo macho, la gente que saben que duran meses. O sea, así como tal cual está el ajo inflado, ¿verdad? Como nuevo, vamos a decirlo así, te puede durar mucho tiempo. Es un amuleto muy recomendado para todo esto de las energías, ¿no? Pero él notó que se hizo polvo, ¿no? Entonces vuelve a comprar otro y lo vuelve a poner en su mochila, revisa y a los 3 días otra vez se hizo polvo, estaba seco completamente. Se volvió como ¿cómo se dice la palabra? Incomodar, destranquilizar, no sé cómo es la palabra. Se sentía inquieto. Se sentía inquieto, inquietud exactamente, porque pues dice, es que no es normal que suceda, ¿no? Vuelve a comprar otra y vuelve a suceder lo mismo. Entonces, lo que pasó fue que pues en este tiempo no había el internet tal cual como ahorita, metes a investigar en TikTok, Google, etcétera, ¿no? Eran tiempos de los 90 y tantos, ¿no? Inicios de los 2000, donde pues tenías que ir a una librería, o sea, a investigar, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, dice que pues aquí en Ciudad de Monterrey había una librería, no sé si todavía existe, que estaba en el centro de la ciudad. Es una librería exactamente de cosas esotéricas o de cosas ocultistas. Y pues fue a buscar ahí algún libro o ayuda de alguien que le pudiera como orientar de esta situación. Llegó con vio que estaban como un grupo de personas ahí en ese lugar y les dijo, oigan, pues me está pasando esto con esta situación y quiero saber de qué se trata, por qué está pasando, porque realmente pues no es normal que una cabeza de ajo se consuma de esa manera, ¿no? O sea, así tan rápido en 3 días, ¿no? Entonces le dijeron que tenía que volver otra vez a poner esa misma cabeza nueva de ajo y iba a ser una especie como de ritual para quitarse esa, pues vamos a decir, si es que tenía algo, ¿no? Una brujería o lo que fuera, ¿no? Entonces dice que esa vez volvió a hacerlo de la cabeza de ajo y le dijeron que tenía que quemarlo en una habitación cerrada. Y cuando estuviera en esa habitación cerrada tenía que ser como una especie de vara con periódico, como un rollo de periódico, y que lo iba a encender. Agarró el periódico y tenía que encenderlo por la punta.
si el periódico, él tenía que rezar, por ejemplo, Padres Nuestros, Ave María, no me acuerdo la cantidad que me dijo, pero que mientras el fuego estuviera consumiendo el papel, él tenía que rezar eso. Si la llama no avanzaba y el papel no se quemaba, se quedaba así como nada más solamente la llama, entonces significaba que él tenía algo, que él tenía un trabajo, ¿no? Entonces, y si se consumía normal, pues no tenía nada. Entonces dice que, bueno, que él comenzó pues a realizar el ritual, ¿no? Empezó como que a quemar el ajo, dice que incluso hasta como que salieron chispitas así del ajo, ¿no? Y se llenó toda la habitación de un humo muy maloliente. Aparte, pues sabemos que es un vegetal muy fuerte, ¿no? Y posteriormente hizo lo de la varita y empezó a rezar el Padre Nuestro, las Aves Marías, y la llama nunca avanzó. O sea, la llama se quedó y él empezó a rezar más y más y más y más y nunca avanzó. Entonces dice que le dio tanto miedo que él lo apagó con los pies, ¿no? Y se fue de ahí de donde estaba, y dice que a partir de ese momento ya no volvió a tener esas compulsiones. O sea, como que no sé si ese ritual que él hizo le quitó esa situación, ¿no? Nada más que él trató de ir con otra persona, ¿verdad? Para confirmar qué es lo que estaba pasando, por qué le estaba pasando esto, y pues efectivamente le habían confirmado como que la persona con la que él estaba lo estaba pues trabajando, ¿no? Y utilizaba como pues sus objetos personales para traerlo de nueva cuenta hacia él, creándole como esta obsesión. Lo que la persona buscaba era como desequilibrarlo, pero con este ritual que hizo, pues como que aparentemente se terminó ahí. Qué fuerte historia, qué fuerte historia. Hay una historia que tiene que ver también con esto, con esos sentimientos que a veces llamamos amor. Y es muy interesante cómo esta palabra que suena muy bonita y suena todo, a veces para cada uno significa cosas muy distintas. Hay una familia en la que unos primitos que tienen cerca de... rondan, son 3, entre los 13 y 16 años se llevan muy bien. Pero digamos que son más que un grupo de amigos, son una pandilla. No son muy buenas personas, ni siquiera la familia cercana los quiere mucho porque se meten en muchos problemas y sí son como malosos. Estos 3 al final no dejan de ser prácticamente niños, adolescentes. Ya el más grandecito, pues más o menos ya se está saliendo. Los otros 2 todavía están en esta edad de poderlo retomar, por así decir. El problema es que ya han agarrado como tanto coraje por tantas cosas que han hecho, tantas pequeñas maldades, que la familia prefiere que hagan su vida aparte. La familia vive en ciertas situaciones económicas, la familia de cada uno, al punto en el que 2 de estos primos viven juntos, en una casita en la que también viven los abuelos. Entonces es una casa pequeña, muchas personas reunidas. Esto a veces, muchas veces trae cuestiones de estrés, etcétera, ¿no? Bueno, toda esta situación y este grupo no tendría ninguna trascendencia si no es por una persona que entra a esta ecuación. Y es su tía y su tío, que el tío no entra tanto, es la tía, que es la tía rica de la familia. Es una tía que se casó con un tipo que le iba muy bien, pero el tipo nunca ha sido muy cercano con ninguno del resto de sus hermanas ni hermanos. Entonces ellos, digamos que viven aparte y se van enterando nada más de las noticias de lo que estos muchachos hacen. Así es que cuando invitan a la familia dejan claro, pero no te traigas a tu hijo. No los quieren cerca, no quieren nada. ¿Qué ocurre? Ocurre que de repente, sin sentido, en la casa de los 2 muchachos que viven juntos empiezan a pasar cosas muy extrañas. En ocasiones empiezan a abrirse las puertas sin que nadie esté en la casa más que ellos, y se abren lentamente como si la puerta te estuviera invitando a que voltees y revises quién la está abriendo. Pero es la puerta de una habitación que prácticamente tiene una ventana muy pequeña por la que no se metería nadie, y ellos están seguros que en la casa no hay nadie. Entonces se les hacía raro. Se empezaban a escuchar
en ocasiones como rasguños en las paredes, lamentos en las noches, y en una ocasión que los dos estaban juntos y ya era de cerca de la madrugada, vieron una sombra que pasó justo por el pasillo. Les empezó a dar miedo, pero al final estos chicos tenían su propia mente en el que ellos se impulsaban como a que no tener miedo porque criticaban al que mostrara alguna faceta de vulnerabilidad. El problema es que el chico que no vivía con ellos, que era el mayorcito de 16, cuando lo vieron estaba todo desvelado y él sí estaba muy nervioso y que en su casa estaban pasando cosas raras, que en 2 ocasiones se paró frente al espejo y no vio su reflejo, era una mujer de rasgos como afrodescendientes, cabello chino, piel oscura, y se notaba que traía como que cierta parte como un tipo de bandana o estola que le cubría la mitad de la cabeza. Venía vestida con ropas que no son típicas de la zona en la que ellos están y se le quedaba viendo fijamente y obviamente se aterró. En su cuarto le mueven las cosas, si deja las llaves o cualquier cosita puesta en algún lado, desaparece y aparece debajo de la cama. En la noche le han abierto los cajones y se vacían enfrente de él y él no logra ver nada, pero tiene una sensación todo el tiempo como de ser observado, estar amenazado. Ellos no saben qué hacer, no tienen confianza con la familia, aparte han hecho tantas cosas, tantas travesuras y tantas maldades que no hay con quién acudir. Lo que ocurre es que en menos de un mes se están deteriorando feo. Y ya no es nada más por los sustos, aunque comen y todo, están bajando de peso, se ve la piel media moratada en algunas zonas, se les ven las cuencas de los ojos como muy marcadas, los ojos medio amarillentosos, pareciera como si estuvieran teniendo alguna enfermedad. Ya para ese punto las familias intervienen, vayan y revísense, ¿qué es esto? Se pusieron algo, se compartieron eso que se pusieron, o sea, ustedes traen algo y los 3 se ven igual, se pasaron una enfermedad. Se hacen estudios, no traen nada. O sea, sí el cuerpo trae anemia, sí varias cosas, pero no les hace sentido el por qué. Empiezan a llevar tratamiento y nada funciona, hasta que un día uno de ellos dice, estoy seguro que tiene que ver con esa maldita vieja que nunca nos ha querido. Vamos a visitarla a ver qué pasa. Entendamos que cuando digo maldosos, te estás imaginando esto, yo me refiero a maldosos. Se metieron a la casa y la amarraron. O sea, no fueron a hablar con ella bien. Fueron a sacarle información a la mala. Y la mujer les confesó algo. A su niña le descubrieron una enfermedad terminal. Y ella, cuando fue con los médicos y le dijeron que no podía hacer nada, se acercó a otras alternativas. Y una persona le dijo, sí podemos hacer algo, pero ocupamos sacrificio. Y entonces le dijo, sacrificio dice, equivalente, porque está muy fuerte lo que tiene tu niña. Y entonces ella ofreció, ¿te interesan 3 muchachos? ¿Tú crees que con 3 muchachos es suficiente? Dijo, con 3 tal vez no los pasamos al otro mundo, pero van a terminar muy mal. Yo te los traigo, ¿qué necesitas? Y ocupo cabello, gotas de sangre, saliva y datos más que a la vuelta de un mes los fue obteniendo por pequeñas visitas que iba a hacer a casa de ambos. Entonces, estos chicos no sé exactamente en qué terminó la historia, pero parece que no hicieron que esta mujer brincara otro mundo, pero terminaron mal. Entonces, historias retorcidas de cosas que parecen amor por defender a su niña, decidió sacrificar al resto de la familia. Qué impresionante. Uh-huh. O sea, ahí es como muy... te hace darte cuenta de la naturaleza egoísta a veces del ser humano y pues nos hace reflexionar de todas estas temáticas, ¿no? Y qué tanto el amor hace que podamos hacer un daño irreparable en las vidas de otras personas. Como hay historias en las que todos son villanos, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Así es, no todos somos angelitos. Pero mira, mi siguiente historia habla precisamente pues de la cuestión familiar. Resulta que es una persona que pues tiene un papá ya mayor, grande, un papá de 71 años, 72 años aproximadamente.
Dicen que, bueno, es una familia de muchas convivencias sociales, ¿no? Familiares, y que de repente empezaron a notar que su papá, el señor, empezó a tener muchos como pues acercamientos demasiado amistosos con una prima del señor, con una prima de él. O sea, como que se juntaban las familias y ellos como que aparte, ¿no? Y de repente, pues como que la prima era más joven, o sea, era mucho más joven, ¿no? Y pues estaba la familia festejando pues las reuniones, los cumpleaños, todo esto, pero como que notaban ahí una dinámica extraña. Total que pasa el tiempo y el señor empieza a tener padecimientos muy, muy curiosos. O sea, decía que, por ejemplo, se empezó a llenar como de unas ronchas muy fuertes, o sea, como de todo el cuerpo, y que estas ronchas, o sea, no se curaban, o sea, era como les ponían pues medicamentos, iba a consultar y no se le quitaban, y luego en una de esas empezó a tener como una enfermedad que tenía que ver como a nivel de estos como meningitis, que habla precisamente que quedó el señor como en coma un cierto tiempo, ¿no? O sea, lo llevó al coma. Después de ahí, él retorna del coma, pero dicen que diferente. O sea, cuando él se empieza a recuperar, dice, pues hablábamos con él, mi familia, mis hermanos, yo, mis dos nietos, y el señor se ponía como en una actitud muy como a la defensiva, como si los viera como si fueran sus enemigos, ¿no? O sea, cuando lo llevaron a su casa, ya después de lo del hospital y todo, no quería que se le acercaran, tenía mucha paranoia hacia ellos, y un día de la nada el señor pues se divorcia, o sea, de la señora, de su esposa, o sea, ya tenía una pareja mayor de mucho tiempo. A los hijos pues se les hizo muy extraño que el señor tomara esa decisión, ¿verdad? De irse, de divorciarse, porque pues por la edad que tenía, la condición de enfermedad. Entonces, pues para ellos fue muy, vamos a decir la palabra, pues como muy intrigante, ¿no? Porque de repente tomó esa decisión y resulta que el señor se fue a vivir precisamente con la prima que vivía a unas cuadras de ahí, de donde estaban ellos, ¿no? Después de ahí todo empieza a tener como muchos problemas familiares. Dice que la economía se vino para abajo, empezaron a tener como, la mamá empezó a tener conflictos de salud también. Y pues con igual, o sea, como pleitos familiares. Después los hermanos, como eran varios, se dividieron como en bandos. O sea, dice, nuestra familia quedó destruida. Unos hermanos apoyando a mi papá y otros hermanos apoyando a mi mamá. Dice, pero veníamos de ser una familia muy unida. Y de repente estaba pasando esto en nuestra casa. O sea, era como algo muy, muy intrigante, pero a la vez también triste, a la vez impresionante. Jamás pensamos que pudiéramos llegar a esta situación, sobre todo tan rápido como se dieron las cosas, ¿no? Un día, la señora ya recuperada de su enfermedad, dice que pues estaban barriendo, pues las señoras acostumbran barrer afuera de su casa, ¿no? La calle y todo esto. Pero esa vez a la señora pues estaba barriendo su porche, su área de su casa. Se le ocurrió barrer un poquito más allá, ¿no? Cuando tienen un poquito más de tiempo, y empezó como a limpiar. Y cerca de la casa había un automóvil viejo que era de un vecino que nunca movían. Era siempre estaba ese automóvil ahí, ya era muy antiguo y como que ni llanta tenía. No tenía ni llantas, no tenía movilidad. Entonces ella notó que debajo del carro, con la escoba, cuando estaba sacando la basura, se vino como que un frasco. Dice, rodó el frasco, y ese frasco era un frasco, dice, mediano, y estaba envuelto como con listones rojos. Entonces dice que el frasco rodó, y cuando pegó en la calle, se abrió. Dice, y de ahí, cuando se abrió, empezó a brotar como una agua así, dice, como chocolatosa, mielosa, dice, de muy mal olor. Dice, y empezaron a sacarle como cosas de lo de ahí, ¿no? Dice que tenía como raíces de árboles, y luego sacaron pedazos de uñas también. Dice que había como muchos pedazos de uñas como humanas, parecían uñas humanas, y van sacando también una fotografía de la familia de ellos. Entonces ellos pues se asustaron mucho, ¿no? No trataron de no tocar este objeto, ¿verdad? Y lo quemaron, ¿no? Para esto
pues van con una especie pues de sacerdote, ¿no? Alguna persona, porque ellos como son de fe cristiana católica, pues para ellos decidieron ir con una persona, un sacerdote, ¿no? Que les dijera como que qué hacer o qué es lo que estaba pasando. Y pues ya les explicó, ¿no? Que pues probablemente ese tipo de situaciones los hacen como para separar familias o como que ese, vamos a decir, objeto lo utilizan para eso, ¿no? Y dice que después de que ellos hicieron estos como rezos que el sacerdote les dijo, les quitaron toda esta situación, bendijeron la casa y etcétera, pues como que ya empezaron a mermar ya empezaron a bajar los problemas que tenían, ¿no? Pero el papá nunca regresó, les cortó comunicación, completamente se desapareció y ya no saben si está vivo el señor o no, o sea, pero dicen que ese objeto pues fue como hecho para destruir a su familia, que al parecer el papá se fue a quedar como que con su prima de pareja. Es lo que cuentan estas personas, ¿no? O sea, que ellos atribuyen a que esa señora hizo ese trabajo para separar a su papá de ellos. Esta historia que te voy a contar, Mina, creo que es de las historias más retorcidas que me han hablado porque te habla de varias circunstancias. Hay personas que dicen que por qué a las personas buenas les pasan cosas malas, que no es justo. Y esta historia te habla de eso. En esta historia no hay justicia. Y te habla de algo que me mencionaste antes de iniciar la grabación. Cuando creen las personas que han sido embrujados, van a suponer que son muy relevantes para alguna persona. Y la realidad es que a veces no. A veces simplemente fuiste la práctica de alguien desalmado. Y ya, te le cruzaste en el camino, estuviste en el lugar y en el momento equivocado, te topaste con la persona menos indicada, pero no necesariamente tiene que ver con que tú tengas algo tan especial, sino que esa persona, algo que vio en ti, no le gusta, pero no tienes mayor relevancia que una práctica. Así es. Parece que esta historia tiene que ver con eso, pero habla también de esa parte oscura del ser humano que está dispuesto a todo, que nunca lo voy a llegar a entender. Hay dos muy buenas amigas que son dos chicas totalmente puritanas, persinadas, de personas que para muchos van a ser insufribles. Les gusta hablar de cosas que todo lo catalogan como bueno, las cosas que catalogan como malas es como que no, ni me hables de eso, y viven como que en un mundo color de rosa. En este mundo que ellas mismas se han ido creando y que sus familias les encanta, no estás hablando de que tengan como una bonanza económica tremenda, simplemente pues de alguna forma se entendieron con eso y se encontraron en el camino. Para esto ya tienen alrededor de 16, 17 años, están terminando la preparatoria y estas chicas son muy amigas, van a todos lados, muchas gentes no los quieren justamente porque tienen esa vibra de que son las buenas, pero hay alguien que se topan un día. Ellas están afuera de un centro comercial y ven que una mujer vestida de blanco, muy llamativa, con un aura, la describe una de las chicas como con un aura muy imponente, como alguien que te llama mucho la atención. Y no estás hablando por atractivo físico, es una combinación de la forma en la que camina, el cómo está vestida y aparte su mirada y la energía que proyecta. Llega y se les queda viendo y les dice: niñas, me encantaron. ¿Me ayudan por favor con una oración? Y donde dice eso, esta mujer ya las está tomando de la mano y el cerebro de ellas procesa la información mal, que esto pasa muchas veces. ¿Te ha tocado alguna vez que estás tarareando una canción y hasta semanas después dices: ¿qué estaba cantando? Eso ocurre muchas veces. Nosotros hacemos acciones y a veces no estamos conscientes de lo que hacemos. Cuando ella les tomó las manos, jaló las manos, se las puso juntas, sacó algo de su bolsa, las anudó y les puso a hacer un rezo, fue tan rápido el proceso y tan manipulativo que no lo procesaron, solo lo hicieron. Digamos que también esta mujer ya tenía una maestría en lo que estaba haciendo. No voy a decir palabras exactas, no me las pasaron completas, pero prácticamente lo que ellas dijeron en ese momento me ofrezco en sacrificio por la persona que está frente a mí. Prácticamente.
rebuscado en versos, bastante bien adornado, con muchas frases que sonaban muy similar a oraciones que ellas dicen en sus creencias religiosas, pero una formulación distinta que te da un resultado muy diferente. Una semana después, una de las chicas muere. Y esa semana, después de la muerte de una de las chicas, la otra empieza a tener como momentos extraños, unos momentos muy, muy, muy raros en los que no está tan consciente y donde los papás están muy afectados. Obviamente la muerte de la amiga a todos los pegó, pero no tuvieron tiempo ni para recuperarse de eso ni poder vivir un duelo. Esta niña en sus momentums empieza a caminar como si fuera un animal en la casa. Empieza a eructar como si no tuviera ni un solo modal que haya aprendido alguna vez en la vida. La niña empieza a decir sandeces, maldiciones y de repente tiene ataques de risa que vienen de la nada. Un día la encontraron destruyendo todos los objetos religiosos que tenían en la casa. Los papás también son de esta línea como muy, muy creyentes, hueso colorado, extremistas. Y dijeron la niña estaba poseída. Así directo. Estuvieron buscando, se topa con un exorcista y sí, la niña estaba poseída. A partir de ahí, esta chica es la que cuenta la historia. Fueron 3 años de sesiones cada 15 días. Todo porque un día, al salir de un centro comercial, le siguieron el juego a una persona y ellas no reaccionaron de qué era lo que estaban haciendo. Y una perdió la vida y la otra durante 3 años vivió un infierno. Al día de hoy ya pasó mucho desde eso y la chica parece que está bien, pero me dice, después de que vives eso, no vuelves a ser la misma. No hay manera. Algo dentro de ti se quiebra. Ves las cosas diferente. Y según lo que me ha dicho el sacerdote, que al día de hoy sigue siendo amigo mío y consejero, me dice, tú necesitas siempre estar muy al tanto de tu vida espiritual, porque una vez que abrieron brecha y entraron en ti, tú eres muy susceptible a esto, te guste o no. Tienes que tener como un seguimiento posterior a un exorcismo, no es de que ya la gente pues continúe su vida, ¿no? Tal cual, o sea, es un seguimiento espiritual y hasta psicológico, psiquiátrico, ¿no? Entonces, qué impresión que por una situación así tan inesperada pasen ese tipo de algo cosas. Rápido, ¿verdad? Sí, de repente eso que hablabas tú de gente que nos podemos encontrar en la calle y que a veces pues no tiene que ver con que los conozcamos, simplemente el mal es el mal y no tiene razón de ser, ¿no? De hecho, una historia, ahorita que estaba acordándome de una historia que me compartieron referente a algo parecido. De hecho, pasó aquí en el centro de Monterrey. Estas personas acudieron con conocidos míos que se dedican a la espiritualidad y eran una pareja, chico y chica, ¿no? En el centro de Monterrey se usa mucho lo de los puestos estos de hot dogs, son muy famosos, ¿no? Y pues obviamente en el centro de la ciudad, pues hay todo tipo de personas, una diversidad de ideologías y demás, ¿no? Esta pareja, pues vamos a decir que de una ideología medio conservadora o medio, vamos a decir, de una educación muy básica. Entonces, era en esta época como de las marchas del orgullo gay y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, había pues mucha gente, pues ya saben, de todo tipo de diversidad de personas, ¿no? Y ellos estaban en un puesto, pues comiéndose unos hot dogs, así tal cual, en el puesto, ¿no? Y entonces en eso ellos estaban comiendo y pues empiezan a ver a la gente que empieza a pasar, ¿no? Pero ellos pues como son gente, vamos a decir que no tienen una tolerancia hacia otro tipo de personas, empezaron a burlarse y decirle cosas a la gente y había una persona, entre ellas una persona que pues era una mujer trans, vamos a decirlo así, que esa mujer pues como que no le pareció el insulto que ellos le dijeron, ¿no? Entonces la mujer se acercó hacia el puesto donde estaban y al vendedor le pidió un producto, un hot dog, ¿no? De los que ellos estaban. Y se empieza a verlos así directamente. Y les dijo, ¿sabes qué es lo peor que morir? Morir todos los días. Y ellos no entendieron esa
esa frase. ¿Cómo que vas a morir todos los días? No se puede morir todos los días, ¿no? Total, ya pide su producto, se lo dan y empieza a observarlos, pero dice una vista que se quedaba fija, con mucho odio, con mucho resentimiento, tanto que se incomodaron y se fueron. Pasan los días y los dos empezaron a notar que tenían muchos, como primero empezaron como mucho ataques de pánico. Decía que cuando ellos intentaban dormir sentían mucho miedo, o sea, decía que por separado, ¿verdad? Como que ellos trataban de dormir y empezaban a sentir como ansiedad, ataques así de pánico, decía como que hasta temblaban en la cama y como que pues ellos relacionaban como que era algo relacionado con sus emociones, ¿no? Pero después ellos cuando lograban dormir empezaban a experimentar pesadillas en las cuales eran asesinados. Cada vez, todos los días antes de despertar, ellos despertaban cuando los estaban asesinando en las pesadillas. O sea, tanto que desarrollaron un miedo a querer dormir. Decían, es que dice, me da tanto miedo porque, primero, para empezar, no puedo dormir del todo. Decían, teníamos muchos problemas para dormir. Y cuando conciliábamos un sueño, decía, era tan profundo que entrábamos en estas series de pesadillas, decía, tan vívidas que eran impresionantes. Decían que sentían el dolor de, por ejemplo, o sea, ellos soñaban, por ejemplo, que su propia mamá los asesinaba o empezaban a morir en accidentes de automóvil, o sea, todos los días algo distinto. Entonces tuvieron que ir como con una persona que curaba para poderles quitar eso, porque eso como una especie de maldición que les aventó esta persona, ¿verdad? Para que ellos en algún momento perdieran la vida, porque el objetivo era como que ellos dejaran de dormir para que, pues, no sé, llegaran a cosas como la autodesvivencia, por así decirlo, y todo fue pues producto pues de este encuentro, precisamente que era un encuentro con alguien casual en la calle y que a raíz de eso, pues ellos, imagínate, fueron atacados espiritualmente por medio de estas personas. Ahora, los ataques por medio de los sueños son peligrosos en el sentido de que en el mundo, hay una teoría metafísica que dice que en el mundo de los sueños, todo lo que pasa ahí se refleja en la realidad. Entonces, cuando a ti tú sientas como que en tus sueños te afectan de una manera física, eso se va a retratar en tu realidad, en tu físico, en tu cuerpo, en tus situaciones económicas, en tus relaciones. Entonces, era como un daño colateral esa intención de esta maldición. El hecho era que ella quería que no volvieran a dormir, que toda su vida se fuera a un abismo, ¿verdad? Que terminara de una manera trágica. ¡Wow! ¡Wow! Sí, es que son de esas situaciones donde, en este caso sí, por actuar de la peor manera con la persona equivocada, así es. Tienes consecuencias que son inimaginables. Así es. Hay una casa que está embrujada, pero no por razones, digamos, habituales. Ok. Este lugar era un asilo. Hace muchos años, al día de hoy, creo que ya está deshabilitado y no sé exactamente qué le haya pasado a la casa. La historia que te voy a contar fue la historia del nieto de una de las personas que estaban ahí en ese asilo. Resulta que en ese asilo habían pasado ya varias personas de la familia de este chico. Está la abuela, pero ya había pasado por ahí el abuelo hasta que llegó al final de sus días, y una tía que tuvo algún tipo de como problema mental. Entonces el asilo no solo era de ancianos, de cierta manera le servía porque ella tenía algo como un tipo de demencia. No sé exactamente el diagnóstico, pero la pudieron aceptar ahí y darle sus servicios. La situación es que un día este chico se tiene que ir a quedar ahí porque la abuela se está sintiendo mal y no hay nadie en la familia que pueda ir a hacerse cargo de ella. Y digamos que la abuela ya sienten que no le quedan muchos tiempos, muchos días de vida. Así es que él decide, como en forma de solidaria, ir y acompañarla. Coincide con algo y creo que eso es lo que hace que él se anime. Lo despidieron hace muy poquito y está en búsqueda de trabajo. Entonces no tiene una obligación que haga que no pueda desvelarse o tenga que llevar un ritmo muy estricto de vida.
Entonces coincidieron las cosas y finalmente él va. Cuando se queda en este lugar, en la primera noche comienzan a pasar cosas raras. Él cuando llega a este lugar le ocurrió algo muy extraño. La gran mayoría de las personas que están ahí son personas que tienen la vista un poco perdida, los notas que están un poco ensimismados, van con una compañía. Entendamos un poco el entorno. No es un entorno tan triste, pero no es un entorno que te motive mucho. Y todas las personas son peculiares. No te imaginas una persona así andando en la calle, te la imaginas más bien sentadita en alguna plaza, para darnos una idea. Pero todas las personas, la gran mayoría, son personas mayores. Cuando él entró, había una banquita muy cerca de la puerta y había una persona de 30 a 35 años, muy robusta, cabello oscuro, y se le quedaba viendo fijamente. Y la mirada era distinta al del resto. El resto eran miradas perdidas y esta persona se veía como inteligente, como analizándolo. Entonces él se le hizo muy raro y es como, pues será familiar de alguien o ¿por qué me está viendo así? Y notaba unas de esas miradas que te incomoda, como si la persona que te viera tiene una segunda intención y no es agradable. Finalmente él se le queda viendo un rato, ve que esta persona no hace nada, avanza, no le llama la atención, pues sabrá Dios quién es. Va y pregunta dónde está su abuela, ya la recibe. Bueno, esa noche que se queda ahí, comienzan a pasar cosas extrañas. Mientras él está en la habitación de su abuela, no está preparada para tener a otra persona, así es que él se tiene que dormir en un sofá que medio adecuó para acostarse. Ve cómo se abre la puerta y está la sombra de esta persona robusta ahí. Y le dice abiertamente, pero con voz bajita, ¿qué quiere? Déjenos descansar, mi abuela está malita. Se cierra la puerta, la persona la toma, cierra la puerta, escucha los pasos que se van. Y dice, no hombre, qué raro, qué extraño, me da mala vibra esa señora. Así es que se para, va a la puerta, cierra y donde voltea, la persona está sentada en el sillón donde él estaba. Se asusta como no tienes idea. Ya entiende que no está hablando de una persona, pues como si hubiera desaparecido y aparecido acá. Entonces tira el grito, se levanta la abuela, prende las luces, ya no hay nada. Él lo que había visto no era la persona a luz, sino una sombra, la silueta tal cual de la persona que acababa de ver. Entonces le dice, no, discúlpeme abuela, tuve una pesadilla. Todo inverosímil, está parado del lado de la puerta, la abuela se le queda viendo medio raro, pero la abuela está media convaleciente. Dice, está bien, mijito, está bien, déjame descansar. Sale y va a buscar a una de las enfermeras en emergencia y le dice, oiga, ¿Qué pasa? O sea, me acaba de pasar esto, el día que llegué ocurrió esto. Y dice, déjela, es la antigua prima de la dueña, se aparece aquí pero no hace nada. Y él, así campantes, dice, pues es que ¿qué hacemos, señor? Te acostumbras. Bueno, él va quedándose días ahí y va pasando cosas raras. Él se siente mal, muy mal. Sus sueños, no recuerda estar soñando nada, pero se levanta tan cansado, pero tan cansado, empieza a tener ideas muy negativas de la nada, pensamientos intrusivos que le dicen que se haga daño, que no sirve para nada, cosas que le son ajenas, no es su forma de ser. Nunca ha tenido problemas como de depresión o problemas de autoestima, no, de hecho ni siquiera cuando lo despidieron le afectó algo emocionalmente, fue como, son cosas que pasan, lo que sigue. Y de repente ahí está hundiéndose tremendamente. Ha dormido mal, debe de ser eso. Es lo que él piensa. Se va del lugar, llega a casa de sus padres, les dice, oigan, hoy no me voy a poder quedar allá con la abuela, por favor vaya alguien, yo voy el día de mañana, hoy me lo voy a tomar tranquilo, quiero dormir. Dice el que se acuesta, pero como una piedra. Prácticamente el día completo, la noche completa, se levantó hasta el día siguiente y como si nada. Pero dice, esto está muy extraño, yo no duermo así, o sea, ni cuando me desvelo y me siento renovado y todo, ¿por qué está pasando? Cuando va al hospital, otra vez a esta casa, este asilo, entra y es como si no hubiera dormido nada ningún día, deshecho al instante. Y dice, no, a mí no me friegan, aquí hay algo. Él cree que sí existe un mundo espiritual y cree en la brujería porque hay historias ahí en la familia. Él intuye que algo están haciendo en ese lugar.
y empieza a indagar. Se pone como que en labor de detective. Al final ve que la abuela la mayor parte del tiempo lo está pasando en cama, así es que no puede hacer mucho. Ya tienen asistencia médica. Es más esta cuestión de que se sienta acompañada la persona en sus últimos momentos. Empieza a indagar con las enfermeras. Oiga, la dueña, ustedes, no sabe si aquí hacen, pues, trabajos. ¿A qué se refiere? Brujería. Y ve que las personas donde menciona eso se callan, le sacan la vuelta y prefieren ya no hablarle. Y él dice, si están haciendo algo aquí. Saben, por sus reacciones saben. Y sigue indagando, empieza a preguntar, platica con uno y con otro. Esta figura que vio el primer día ya no se le está presentando. Y un día increpa directamente a la dueña. Y le dice, oiga, me topé a su prima. Y ve que la dueña se le ponen los nervios de punta. Nadie nunca se lo había dicho tan directo de los pacientes. Dice, y ya sé que usted le embrujó para que se quede aquí. Y ve que se impacta y dice, no ando mal, ya entendí por dónde va esto. Dice, o me dice qué es lo que está haciendo aquí, o yo me encargo que para usted no hay un mañana. Y entonces le dice, mire joven, pásale a la oficina, vamos a hablar rápido. Si quiere la información, le doy un premio aparte, pero esto va a tener silencio o el que carga las consecuencias es usted. Y dice, dígame. Después de que le dé la información, usted y su abuela se largan de aquí. Y ya no los voy a admitir. Pero si abre la boca, yo no me voy a encargar de que le vaya mal. Usted sabe. Dígame, me lo aviento. En esta casa hacíamos brujería, mi tía, mi abuela, mi mamá y yo. Nos encargábamos de eso, nos dedicábamos a eso. A mí me gustó, digamos que, irme a algo que era un poquito más drástico y peligroso. Y digamos que fallé. Digamos que no lo hice bien. Me traje algo mucho más fuerte que yo. Se llevó a mi mamá, se llevó a mi abuela y se llevó a mi tía. La persona que usted está viendo ahí es una de las brujas que estaba aquí en la casa. Esa cosa me quería llevar a mí y yo le dije, ¿qué te parece si te traigo personas y te las intercambio? Y aquí tenemos un muy buen negocio. Llévese a su abuela y le van a quedar varios años de vida. Pero si abre la boca, usted no amanece y yo no me voy a encargar. Dice que cuando él escucha eso, siente que la espalda le da un cosquilleo, pero horrible, y donde voltea está esa prima. Y le dice, esa que estás viendo ahí se parece a mi prima, pero no es. Ella se va a encargar. Se paró, habló con la familia, las enfermeras no dijeron nada, sacó a la abuela y dice, 4 años después falleció. Estaba a punto de darlas ya a mi abuelita, era por el lugar. Al día de hoy, hasta donde tengo entendido, ya no es nada eso, ya no es ningún asilo. Sabrá Dios qué ha sucedido con la casa. Presión. Está horrible, ¿no? Qué horrible todas estas situaciones. Cómo opera la maldad de la humanidad, más que las entidades, yo creo que más que la brujería, la maldad está en las personas, más que la gente que hace brujerías, ¿no? Y muy oscuro lo que podemos guardar. Así es, exactamente. El corazón humano y el egoísmo del ser humano llegan a límites inimaginables. Totalmente. Como es en la próxima historia también que les voy a contar. Mina, por favor, cierra de manera macabra este episodio. Así va a ser. Bueno, pues mi última historia precisamente habla del egoísmo humano, ¿no? A veces pensamos que las personas son de una manera, pero nos sorprenden completamente estando de otra manera, actuando de otra manera, siendo de otra manera que realmente pues, nunca pensamos que llegaran a niveles de egoísmo tan fuertes, ¿no? Aquí la protagonista de la historia es una mujer que, pues sí, era una familia de 3 mujeres, una mamá, 2 hijas, una mayor, la otra menor. Una que ya tenía 17 años, que era la menor, la chica más grande de 25 y la mamá. Por lo regular, pues en el estilo de vida actual, pues no podían convivir mucho.
cada quien tenía sus actividades. Tenía, por ejemplo, la chica, la de 17 estudiaba, la grande pues trabajaba con la mamá, ¿no? No había mucho tiempo de convivencia entre sí. Y la mayor parte del tiempo la chica pues la pasaba en la casa. Como estudiaba, pues no tenían mucho acceso a lo que ella hacía, ¿no? Se veían en la noche, cenaban, lo que es una convivencia común. Después, la chica, la más chica, pues empezó a tener una relación. Les platicaba, ¿no? Que ya tenía como que alguien que es con el que estaba saliendo, etcétera, ¿no? Un día lo lleva a la casa y resultó que era un hombre que era 17 años mayor que ella. Entonces, pues obviamente la mamá no estaba en acuerdo con esta relación, ¿no? O sea, porque pues era una persona que le doblaba la edad y la hermana tampoco, ¿no? Entonces, pero como ya no había manera, como vamos a decir, de controlar a esta chica por la edad, porque aparte la señora no tenía pues tiempo, ¿no? Para estar como detrás de ella, pues no tuvieron otra más que pues aceptar esta relación, ¿no? Muy a pesar de la señora, ¿no? Porque ella no, como que no le latía esa situación. La chica de por sí era un poquito aislada, ¿no? De lo normal de su familia. Y cuando ella comienza a andar con él, empiezan a notar, o sea, como una obsesión de parte de la chica muy, muy rara. O sea, ella había tenido novios en su escuela o etcétera, pero jamás a un grado como ella empezó a mostrarse con la persona, ¿no? O sea, tanto que pues igual, o sea, era como de dónde estás, le marcaba todo el tiempo, se ponía histérica si no le contestaba, empezaba a decir una sarta de palabras, aventaba cosas, o sea, empezó a mostrar comportamientos muy obsesivos hacia el chico, hacia el señor, más bien, ¿no? Y pues esto como que sacaba de onda a la mamá, ¿no? O sea, decía así como que pues es que no es normal que mi hija pues esté comportando de esa manera con él, ¿no? Por lo tanto, llegó un punto donde ellas se daban cuenta de que discutían en la pareja y tenían problemas en los cuales hasta casi había violencia, ¿no? Entonces la mamá empezó a preocuparse por la situación de eso, ¿no? O sea, porque realmente llegaba casi a un nivel, como decíamos, de violencia, ¿no? Por lo tanto, él pues la dejó, vamos a suponerlo, ¿no? Le cortó la relación y ella en esos momentos pues se intentó dañar, vamos a decir, intentó dañar su vida, ¿no? De cierta manera y pues la llevaron a psiquiatra, ¿no? O sea, porque cuando hizo eso tienes que llevar posteriormente un tratamiento psiquiátrico que te dan seguimiento hasta con medicación y todo este tipo de situaciones, ¿no? Posterior a ello, pues sí, entró la chica en depresión, no quería salir, no quería ella interactuar con su familia, la hermana y la mamá pues se desesperaron porque pues cómo la ayudaban, porque ella pues había puesto una barrera sentimental, ¿no? Entre ellas. Posteriormente, la mamá de la nada fallece, o sea, falleció la mamá de un infarto y pues la hermana mayor le recayeron todas las responsabilidades de la situación de su hermana, imagínate, y aparte del fallecimiento de su mamá. Y ella, pues, tuvo que llevar el cuidado, ¿no? De esta joven ahora como estaba toda afectada, ¿no? No pasó mucho tiempo y ella volvió a empezar a notar comportamientos extraños ahora, otra vez en la joven, pero ahora se mostraba contenta, feliz, como que algo muy extraño. Yo se decía, pues acaba de fallecer mi mamá, ¿cómo es posible que ahora hasta se muestre cariñosa conmigo y como extraña, ¿no? Entonces ella empezó a investigarla, a su hermana, ¿verdad? De que, oye, a ver, como las redes sociales y todo esto. O sea, todavía no habían pasado ni 2 semanas de que había fallecido la mamá y ella otra vez ya había vuelto con su pareja y estaba subiendo fotos en redes sociales y que se iban al cine o salían. O sea, como si no hubiera pasado nada del fallecimiento de su mamá. Claro que la hermana pues se enojó, ¿no? Obviamente, o sea, dijo, pues ¿cómo es posible que estés haciendo eso, no? Eso provocó una fricción familiar entre las dos y luego posteriormente pues empezó a pasar después el tiempo y la hermana, la más chica, empezó a tener comportamientos muy extraños. De repente, o sea, en las noches como dormían en la misma casa, empezaba a escuchar como que la hermana gritaba en la noche, o sea, dormida,
decía como que gritaba, como que tanto que la asustaba, la despertaba, entraba y la hermana ni siquiera pues se acordaba de que estaba gritando o que estaba haciendo eso, ¿no? Un día de repente en una madrugada ella estaba dormida para irse al otro día a trabajar y entra la hermana corriendo diciéndole que veía sombras, que alguien la estaba persiguiendo. Entonces ella como que dice, pues ¿de qué estás hablando, no? Entonces ella le dije, te estás tomando la medicación que te dieron, ¿verdad? Por la de la depresión que te habían detectado, que ya la había dejado. Entonces ella lo atribuyó a que pues pudo haber sido alguna consecuencia del medicamento que dejó la chica, ¿no? Entonces le dijo, pues le llamó la atención y pues volvieron a ir al psicólogo, al psiquiatra al día siguiente, pues para corroborar que no hubiera alguna enfermedad, que todo estuviera en orden, ¿no? Aparentemente pues todo sale normal con su depresión diagnosticada y pues retoma los medicamentos, ¿no? Pero ahora la hermana ya se mostraba diferente, ya no era esa alegría o esa amabilidad de tener la relación que tenía. Ahora el hombre que ella, con el que estaba, él era el obsesivo con ella. Ahora él era el que todo el tiempo la estaba vigilando, no podía salir de su casa, la vigilaba en la escuela, o sea, tanto que ella empezó a ahora desarrollar la depresión y aparte pues una violencia de relaciones, ¿verdad? Una violencia romántica, ¿cómo podemos decirle, no? Entonces ella empezó a desarrollar como aberración al novio, ya no quería estar con él. Entonces ella le dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo al chico porque yo en este momento de mi vida pues no puedo ya estar con alguien, ¿no? Y el chico la gustó tanto que casi la mató. Y en eso, pues en las visitas al hospital y todo eso, una de las vecinas de la casa le platicó a la hermana mayor, oye, es que tu hermana, en las tardes cuando tú no estás, se escuchan gritos desde la casa y una vez se salió corriendo a la calle despavorida como si algo la estuviera persiguiendo, ¿no? Entonces ya la hermana empezaba más bien como que era algo psiquiátrico, a lo mejor estaba desarrollando alguna especie de, ¿cómo se dice? Esquizofrenia, exactamente. Entonces ella se mueve con los doctores, pero pues les hacen los exámenes correspondientes y no le detectan absolutamente nada, ¿no? Yeah. Entonces la hermana estaba pasando por terapia intensiva, no la dejaban tener muchas visitas y la hermana fue pues en una de las visitas ya le confesó, o sea, como que de tan golpeada que estaba así en una situación muy delicada, le confesó que ella estaba tan obsesionada con su novio que ella había ido como con una especie de personas que hacen pactos, que le dicen que trabajan con magia roja. La magia roja habla de la sangre. Es magia que habla de un tributo sanguíneo hacia una entidad y esta entidad te cumple lo que tú le pidas, ¿no? La entidad le había pedido su sangre en sacrificio para que ella pudiera tener al chico. Entonces, la persona que hizo este trato, ¿verdad? Pues le dijo, esta entidad te está pidiendo tu sangre para que tú puedas tener el amor que tú estás pidiendo. Y la chica accedió, pero dice que esa misma entidad fue como que la que se llevó a su mamá. Se llevó a su mamá en sacrificio, le otorgó el amor del hombre, pero a un nivel obsesivo. Y ahora esa entidad venía por ella. Entonces que ella quería como terminar con su vida por esas situaciones, ¿no? O sea, confesándole a su hermana que todo esto había sucedido porque ella estaba tan obsesionada con su novio que no le importó sacrificar a su mamá para obtener lo que ella quería. Posteriormente la hermana se recupera, ¿verdad? De esta situación. Hubo una fricción, pues vamos a decir familiar muy fuerte, ¿no? Por estas situaciones. La hermana grande estaba en una especie como de espada y la pared, ¿no? Porque pues decía, esto es, a lo mejor está loca, ¿no? O sea, es como alguien que no está coordinando bien, claro, ¿verdad? Por la situación, pero sí ella volvió a notar que una de esas noches cuando ella volvió a la casa, vio una especie de sombra en la casa, ¿no? Y esa entidad decía que era muy alta, que era como, no sé, como de 3 metros en la noche.
Entonces, al día siguiente su hermana amaneció pues ya fallecida, pero por medio de otra vez. Entonces, pues imagínate, es una familia que quedó destruida por una decisión egoísta de uno de los miembros, ¿no? Qué fuerte historia, qué manera tan retorcida de terminar este episodio. Mina Martins, ¿dónde te puede seguir la gente? Cuéntanos, por favor. Claro, pues estoy en Instagram, Mina is Art, en TikTok, Minina Martins. A sus órdenes, soy artista plástica, tarotista, y pues ahí les comparto mi trabajo. Muchas gracias por la invitación. Oye, la vez pasada, ¿cuánto fue la meta? 5,000. ¿5,000? Sí. Entonces, ¿te parece si lo dejamos en 7? Adelante. 7,000 likes para que hagamos amarres, magia retorcida y de este tipo como de trabajos bastante extraños que hacen los seres humanos por tener sus emociones ya todas, digamos, bastante oscuras. ¿Te late? 7,000. Así es, adelante. Entonces a los 7,000 likes, vamos. Familia Nocturna, antes de irme, les recuerdo que si esta es la primera vez que has escuchado Hablemos de lo que no existe y ya llegaste hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita, porque esto se va a poner cada vez peor. Y si estás en Spotify, Apple Podcast, síguenos y danos por favor las 5 estrellas, porque gracias a eso estamos a punto de llegar al top 10 de los mejores podcasts de todo México. Felicidades. Muchas gracias. Una vez dicho eso, les mando un abrazo, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye. Bye bye.